Inicia cumbre del G20 en Japón en medio de tensiones comerciales y militares. Preocupación por la salud de la canciller alemana Angela Merkel. En menos de 2 semanas volvió a temblar en un acto protocolario. Tensión en la Asamblea General de la OEA. Uruguay no reconoce a embajador de Juan Guaidó y se retira del evento. Cubrimiento especial de Red Más Internacional. Milagroso rescate de bebé que cayó por balcón en Turquía. Red Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empieza esta nueva emisión de Red Más Internacional. Estamos listos como siempre para contarles que ha sido noticia hoy alrededor del mundo. Y noticia han sido, Andrés, con las buenas noches, muchas cosas. Pero vamos al grano. La Copa América tendrá final el próximo año en Colombia. Ah, sí, señor, esa es noticia de último minuto prácticamente. El presidente Iván Duque lo anunció directamente él, y entiendo que fue porque la gestión de la presidencia y el soporte económico que entregó el país ante la Conmebol terminó por inclinar la balanza, porque hasta el momento es una Copa América conjunta entre Colombia y Argentina, pero la final ya se realizaría aquí en el país. Y hay quienes incluso se quieren anticipar y decir que van a jugarla en Barranquilla, pero eso todavía no es oficial. Calma. Buena noticia para empezar, porque los colombianos sí que queríamos que eso se diera. Pero bueno, hablamos de ese otros temas con usted más adelante, Andrés. Bienvenido. Empezamos con la información. Hablamos por este lado de política. En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, inició la cumbre del G20 en Japón. A Osaka ya llegaron la gran mayoría de líderes mundiales asistentes al evento. Osaka, en Japón, es el lugar a donde han llegado los líderes de los 20 países más desarrollados del mundo este 28 y 29 de junio, evento también conocido como la Cumbre de los Mercados Financieros y de la Economía Mundial. Los ojos están puestos sobre la reunión que sostendrán este sábado el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, quienes están ya en suelo nipón y en un nuevo intento de frenar la guerra comercial antes de que Washington cumpla su advertencia de extender sus aranceles a todas las importaciones chinas. Antes de salir de Washington, Trump confirmó que en caso de no llegar a un acuerdo con China aumentará los aranceles. Llega también en medio de tensiones militares y advertencias a sus aliados después de poner en duda el futuro del Tratado de Defensa con Japón, calificar a Alemania de aliado poco fiable y subir el tono de sus amenazas a China. La política exterior de Estados Unidos está también en el ojo del huracán por la escalada de tensiones con Irán y el estancamiento de la crisis en Venezuela. Uno a uno fueron llegando los líderes expectantes a este encuentro en su versión número 14. Xi Jinping, Donald Trump, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de Argentina, Mauricio Macri, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la primera ministra británica, Theresa May, quien cumple sus últimos eventos antes de dejar su cargo. Inició la carrera por la Casa Blanca. Una semana después del lanzamiento de campaña de Donald Trump en Miami, se llevó a cabo la primera ronda de debate entre los aspirantes demócratas. Anoche se llevó a cabo el primero de los 2 debates consecutivos de los aspirantes demócratas. Son 20 que fueron separados en 2 grupos de 10 y 4 que se presentaron que no cumplieron los requisitos para participar. La senadora Elizabeth Warren hizo un llamado a la economía y al gobierno sobre la brecha entre ricos y la clase media. Cuando tienes un gobierno, cuando tienes una economía que funciona muy bien para quienes tienen dinero, pero no para todos, es corrupción pura y simple. Hay que cortarlo y atacar de frente, y debemos hacer cambios estructurales a nuestro gobierno, nuestra economía y nuestro país. Un debate en el que se habló en español. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía, pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. Cada votante necesitamos la representación y cada voz necesitamos escuchar. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, conquistó a la audiencia y se destacó sobre los demás aspirantes, convirtiéndose en la favorita de este primer bloque. Un encuentro que duró 2 horas con 10 de los aspirantes y que no terminó ahí. Esta noche también en Miami se lleva a cabo la segunda parte del primer debate demócrata. En el escenario estarán algunos de los aspirantes que, según las encuestas, puntean las posibilidades de ser los nominados, como Joe Biden y Bernie Sanders.
momento de ir a Medellín con nuestros enviados especiales Paula Ardila y Michael Buitrago para que nos cuenten cómo avanzó la jornada de hoy de la OEA. Buenas noches a los dos y los escuchamos. Paula, televidentes, muy buenas noches. Hoy fue el primer día de sesiones de la Organización de Estados Americanos en esta asamblea número 49. Hace contados minutos intervino Colombia en esa plenaria de los Estados miembros. Recordemos que son 35 los países que la conforman. Habló de diferentes temas Michael Buitrago, la innovación del sistema interamericano, esa necesidad de crear también una corte que luche contra la corrupción en toda la región. Tema mencionado en varios discursos de los Estados miembros que aproximadamente, Michael, duraron 6 minutos. Y es que Venezuela sigue siendo controversial en esta asamblea número 49. El representante de Uruguay decidió levantarse de la asamblea, dijo que no podía participar porque no reconocen a Juan Guaidó y a sus delegados como embajadores en esta asamblea número 49. Eso también fue acompañado por México y Bolivia. La situación de Venezuela divide la primera plenaria de la OEA. Este es el momento cuando se retira de la sesión Ariel Bergamino, subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay. El funcionario expresó sus reservas, aduciendo que esta era la mejor forma de practicar los principios y ser leales con la institucionalidad de la OEA. Si esta asamblea convalida estas credenciales, está, por la vía de los hechos, reconociendo un nuevo gobierno de Venezuela. Y en eso el Uruguay no puede transar, ni debería permitirlo ninguna nación democrática de este continente. El grupo de países liderados por México, Bolivia y Nicaragua y secundados por algunas islas del Caribe también expresaron sus reservas y pidieron que no se reconozca la delegación venezolana integradas por delegados del gobierno interino de Juan Guaidó. Quisiéramos subrayar que la Carta de la OEA no otorga a la organización la facultad de reconocer estados o gobiernos. El documento constitutivo tampoco hace referencia alguna a la acreditación de representantes de Estados miembros ante la organización. Por su parte, el representante de Bolivia alegó que la aceptación de la delegación venezolana interina representa una violación a los principios de la OEA. En cambio, Argentina mostró su aprobación al gobierno de Juan Guaidó. El gobierno argentino reconoce la presencia de la delegación de Venezuela en este recinto porque representa al gobierno democrático de ese país. Una vez el representante uruguayo dejó el recinto de la asamblea, Red Más Noticias lo abordó para preguntarle sobre Juan Guaidó. Yo Guaidó no reconozco al presidente designado ni al presidente en función interino. Reconozco a un diputado en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional. En la sesión plenaria también se eligió a Carlos Holmes Trujillo, canciller de Relaciones Exteriores de Colombia, como presidente pro tempore. La sociedad civil también ha sido muy importante, Michael, en este espacio de la asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos. Red Más Noticias, a través de estos micrófonos, pudo hablar con una mujer que fue prisionera del régimen de Daniel Ortega desde el año pasado. Ha denunciado la violación sistemática de los derechos humanos, inclusive de los presos políticos. Estuve 2 semanas que defecaba en mi mano, porque el inodoro de esas celdas no servía. Esto es parte del relato de Lucía, excarcelada por la dictadura de Ortega en Nicaragua hace tan solo 15 días. Esta periodista fue apresada en 2018 cuando policías irrumpieron en su medio de comunicación y apresaron al director y algunos comunicadores. Detener a nuestro director Miguel Mora, a él lo arrestaron, también me arrestaron a mí, aunque ellos no llevaban ninguna orden de detención en mi contra. Pasamos 172 días en prisión en una acusación que ellos nos imputan de supuestamente incitar al odio. Encarcelada dice haber vivido tortura psicológica, pues estuvo aislada por completo de cualquier interacción humana. Porque no tenía celdas vecinas, entonces pasaba prácticamente 24 horas en silencio, pues, y lo que me mantuvo a mí, pues, mi fe y creencia en Dios, que pasaba leyendo mucho la Biblia, cantando alabanzas, orando, y entonces yo leía la Biblia en voz alta para no perder mis capacidades del habla. Me sacaban a tomar el sol una vez a la semana por 1 hora. Sin embargo, organizaciones civiles dicen en el marco de la Asamblea General de la OEA que los excarcelados incluso tienen riesgo de volver a ser apresados por Ortega y que sigue la violación de derechos humanos.
tenemos información de que Ortega está organizando mejor a su ejército de paramilitares con casas donde se están entrenando y les están entregando armas de guerra. Están elevando la voz en escenarios internacionales como estos, porque muchos han tenido que huir. Se habla de más de 80.000 personas que han sido exiliadas. Hay un número de 80 periodistas independientes que tuvieron que exiliarse porque había órdenes de captura contra ellos o amenazas de muerte. Piden a la sociedad internacional presente en esta asamblea insistir en el esclarecimiento de atroces muertes. Una familia que se había negado a que su terraza se utilizara por los paramilitares fue incendiada y murieron incendiados estando vivos. Según cifras de estas organizaciones presentadas aquí, entre enero y abril del año pasado, 60% de los asesinatos registrados en Nicaragua fueron de personas menores de 25 años. Aquí en el marco de esta asamblea número 49 hay dos noticias positivas para Colombia. Número uno, el canciller Carlos Holmes Trujillo recibió la presidencia pro tempore de esta asamblea. Y dos, Fanny Lula, cantante colombiana, es embajadora de buena voluntad de la OEA. Michael, ampliaremos esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche con la asistencia de Iván Bulla, la cámara de Juan Carlos Caicedo y también de la cámara de nuestro corresponsal Luis Navarro, Paula Ardila y Michael Buitrago, Red Más Noticias y Red Más Internacional. Muchas gracias a los dos compañeros y nosotros aquí en estudio vamos con una noticia más que tiene que ver con ese tema que ustedes tratan. Y es que el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a las delegaciones de la OEA que se preocupen más por la inmigración hacia Estados Unidos y menos por la situación en Venezuela. El mandatario boliviano aprovechó la celebración de la edición número 49 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Medellín, para hacer una petición a los delegados de los países del bloque que apoyan a Juan Guaidó. Venezuela ya no es parte de la OEA y no debería ser eje de sus debates, más aún ahora que este organismo tiene que centrarse en temas urgentes que son de alto interés regional, como la grave crisis de los migrantes que buscan llegar al norte y mueren en esa ruta. El jefe de Estado hacía referencia a la crisis desatada por los migrantes que intentan ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, lo que ha provocado la muerte de algunos como el salvadoreño Óscar Martínez y su hija Valeria en el río Bravo en la frontera con México. ¿Dónde está mi esposo? Evo Morales ha sido uno de los grandes aliados de Nicolás Maduro en América Latina. En abril del año pasado estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas y respaldó al jefe del régimen bolivariano, quien por ese entonces buscaba la reelección. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Que las elecciones de Venezuela no reconocerían. No se trata de que reconozcan los sumisos al imperio. Los revolucionarios somos reconocidos por nuestros pueblos. Precisamente Morales, quien ostenta el poder desde enero de 2006, busca un cuarto mandato en los comicios programados para el 20 de octubre de este año, lo que ha generado varias protestas de movimientos opositores que exigen respeto por los resultados del referendo realizado en febrero de 2016. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! En el que rechazaron una nueva postulación del actual presidente de Bolivia. Noticias de la economía. Después de la revisión de las cifras que hacen las autoridades de Estados Unidos, hoy se ratificó su nivel de crecimiento de 3.1% en el primer trimestre de este año. Sin embargo, ese buen desempeño puede comenzar a retroceder a partir de ahora y más si se mantiene la guerra comercial con China. El Buró de Análisis Económico de Estados Unidos publicó la cifra revisada y definitiva del crecimiento para el primer trimestre del año, 3,1%. Sin embargo, los datos de consumo bajaron de 1,3 a 0,9% en ese mismo periodo. Las bases del crecimiento económico en los últimos 50 años han sido sustentadas sobre un intercambio comercial libre, ¿no? Que ese enfriamiento del que todo el mundo habla sí se está dando, aún incluso con las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos a las importaciones de los países como China que han venido realizándose este año. Esas afirmaciones se confirman con los datos sobre los beneficios de las empresas de Estados Unidos, que disminuyeron 59.300 millones de dólares, una caída menor a la que se había pronosticado para el trimestre, pero muy superior a la registrada en el último trimestre de 2018. La inversión se comienza a afectar. Los proyectos de inversión han sido recortados,
las perspectivas y las confianzas de los consumidores en lo largo y ancho del mundo disminuyen. La prensa especializada sostiene que el crecimiento del trimestre se da en medio de contratiempos, como el cierre del gobierno más largo de la historia, que se dio a principios del año. Ahora la pregunta que se hacen los analistas es cuál será el efecto de las tensiones comerciales con un componente tecnológico en medio. La dinámica que hemos venido registrando a lo largo del último año y medio en términos de a veces la falta de confianza que se puede llegar a tener sobre los discursos de cualquiera de los miembros, ya sea de los equipos de comercio de los Estados Unidos o incluso de China. Esta es una situación en la que nadie termina ganando, ¿no? En la cumbre del G20 que se inicia en Japón, los presidentes de Estados Unidos y China tendrán una cita clave y los mercados están a la expectativa con cierto grado de optimismo. De regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. Estados Unidos impuso sanciones y acusó de lavado de dinero a 2 exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Luis Mota Domínguez, exministro de Energía Eléctrica, y Eustiquio José Lugo Gómez, exviceministro de Finanzas e Inversiones de la misma cartera. El Tesoro estadounidense los halló responsables de recibir millonarios sobornos de empresarios venezolanos a cambio de otorgar contratos para adquirir equipos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica en Venezuela que resultaron inservibles. Ambos funcionarios, quienes admitieron las acusaciones, quedaron impedidos para realizar transacciones en Estados Unidos y los bienes que tengan en ese país serán confiscados. Mota Domínguez estuvo a cargo del Ministerio de Energía Eléctrica hasta el pasado 1 de abril. Ese día Nicolás Maduro lo relevó de su cargo en medio de una profunda crisis que atravesaban los venezolanos por cuenta de los constantes apagones que afectaron a 22 de los 23 estados del país. Quiero agradecerle al compañero mayor general Mota Domínguez. Le ha tocado 4 años de guerra incesante al frente del Ministerio Eléctrico y de Corpoelec. 4 años de guerra. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución. Pero este no es el único problema que tienen los 2 exfuncionarios de Maduro en Estados Unidos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida los acusó formalmente de lavado de dinero. Y entre tanto, la Fiscalía del régimen chavista abrió una investigación en contra de 14 personas involucradas en el supuesto complot para derrocar y asesinar a Nicolás Maduro. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de liderar un grupo de al menos 15 personas entre civiles y militares que estarían detrás del supuesto plan. En función de las actuaciones al margen de la ley de un grupo totalmente subversivo, liderado por un fracasado de todas las horas, usurpador del poder de manera circense, ciudadano Guaidó. Nosotros hemos el día de ayer aperturado un MP, un código de investigación. Denunció el propósito de los presuntos golpistas. Estos criminales tenían previsto nada más y nada menos que atentar contra la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la figura del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, inclusive de la figura de nada más y nada menos que la propia esposa y primera combatiente, primera dama, Silvia Flores, entre otras personalidades de la vida pública nacional. Y reveló la fecha en la que iba a ser ejecutada dicha operación. Este grupo de civiles y militares en retiro se han complotado un nuevo golpe de Estado que estaba previsto para los días 23 y 24 de junio. El funcionario judicial aseguró que la investigación se basa en las pruebas presentadas por el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, quien hoy insistió en acusar al presidente de Colombia, Iván Duque. Mostramos los testimonios que involucran directamente a Juan Guaidó, que involucran directamente al gobierno de Duque, a Iván Duque, y que señalan todas las ansias homicidas, sangrientas de esta dirigencia de la derecha venezolana. Según el régimen, los golpistas planeaban liberar al general Raúl Isaías Baduel, detenido en 2017 por rebelión, y proclamarlo presidente de Venezuela.
Crece la preocupación por la salud de la canciller alemana Angela Merkel. Una vez más padeció de incontrolables temblores, nuevamente durante un acto público. La canciller alemana Angela Merkel tuvo un nuevo episodio de temblores durante una ceremonia oficial. Fue en la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia en Berlín. Merkel tembló durante 2 minutos. Intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos durante el discurso del presidente federal Frank-Walter Steinmeier, pero los temblores cesaron solo cuando pudo dar algunos pasos. Merkel, quien cumplirá 65 años, ya había sufrido una crisis de temblores más intensa durante una ceremonia oficial el 18 de junio, cuando recibió al nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estas convulsiones, según la canciller, habían sido atribuidas a la deshidratación. Bebí por lo menos 3 vasos de agua que definitivamente me faltaba y ahora me siento muy bien. La Cancillería alemana informó que la agenda de Merkel no se había alterado y viajó a Japón para asistir a la cumbre del G20. En el poder desde 2005 y al frente de una inestable coalición, Angela Merkel tiene previsto retirarse de la política al final de su mandato en 2021. La ola de calor en Europa no da tregua y los bomberos de Cataluña luchan para apagar las llamas que ya quemaron cerca de 5.500 hectáreas de bosques. El incendio estalló en el municipio de la Torre del Español, en la región nororiental de Cataluña, en donde 350 bomberos, 120 militares y 15 unidades aéreas luchan para frenar el avance del fuego. El incendio generó la evacuación de cerca de 30 personas y el cierre de 5 carreteras principales. De no lograr controlar las llamas, el fuego podría afectar alrededor de 20.000 hectáreas. 2 ataques suicidas consecutivos sorprendieron a la población tunecina, un atentado que el Estado Islámico se adjudicó y en el que un policía murió. A las 10:50 de la mañana, hora local, un hombre suicida se inmoló cerca de una patrulla de policía, la cual estaba estacionada en la calle Charles de Gaulle, cerca a la Embajada de Francia. La explosión ocasionó la muerte de un oficial y otras 5 personas, entre ellas 3 civiles, resultaron heridas. Pero el terror en las calles de Túnez no había acabado. Tan solo 10 minutos después del primer atentado, otra explosión se escuchó en el centro de la capital. La desesperación se apoderó de los tunecinos. Esta operación demuestra la desesperación del terrorismo y los terroristas en Túnez. Quiero pedirle al pueblo tunecino que permanezca unido, que confíe en su Estado, porque nuestra unión envía un mensaje contra el terrorismo y los terroristas, un mensaje de vida contra la cultura de la muerte. Horas después, el autodenominado Estado Islámico se adjudicó los 2 atentados. Estos grupos no tienen cabida en Túnez y nuestra guerra contra nosotros es una guerra de existencia, una guerra de vida o muerte, y no tendremos una conciencia limpia hasta que el último terrorista, estos grupos terroristas, sean erradicados. Mientras que su presidente, el primer mandatario en ser elegido democráticamente, está hospitalizado tras presentar un grave estado de salud, el país africano está conmocionado y sus ciudadanos salieron a las calles a alzar su voz en contra del terrorismo. Un milagroso rescate tuvo lugar en las calles de Estambul, en Turquía. Miren esto. Este joven de 17 años se convirtió en héroe al amortiguar la caída de un bebé de 2 años que perdió el equilibrio cuando se asomó por la ventana de su apartamento ubicado en el 2º piso. El joven es un inmigrante proveniente de Argelia, quien recibió una recompensa de 30 euros por su heroico accionar. 2 personas, entre tanto, murieron y otras 14 resultaron heridas después de un aterrizaje de emergencia en Rusia. Según el Ministerio de Situaciones en el área, el avión, un Antonov 24, sobrepasó la pista después de aterrizar, golpeó un edificio y se incendió. En el avión viajaban 47 personas, incluyendo 4 tripulantes. Las autoridades confirmaron que las víctimas correspondían al piloto y copiloto de la aeronave. Ninguno de los heridos presenta lesiones graves. Continúa el luto en el mundo del espectáculo por la muerte a los 75 años del actor que interpretó por 4 años al padre de la familia que adoptó a Alf, un extraterrestre que por accidente cayó en la Tierra. El actor, que gozó de gran éxito con la serie, no logró nunca recuperar su carrera por cuenta de varios escándalos.
Quien creció en los 80 no olvida a los Tanner y a su particular visitante proveniente del planeta Melmac. Siendo el jefe de ese clan, Willie Tanner, interpretado por Max Wright, dio la vuelta al mundo como el padre comprensivo y protector de una típica familia de suburbio estadounidense. En contraste, la vida de Wright no era tan perfecta y llena de felicidad como detrás de cámaras. Su éxito no solo como estrella de Alf, sino también de Cheers, Buffalo Bill, Misfits of Science, Norm y Dudley, estuvo opacado pocos años atrás por esta revelación. Las imágenes que el National Enquirer publicó en 2012 de la estrella consumiendo crack y sosteniendo relaciones sexuales con 2 habitantes de calle, hecho que según el mismo tabloide era resultado de una mezcla de circunstancias desafortunadas para el actor. Un linfoma al que mantenía bajo control desde 1995 pero que no logró erradicar, que su esposa lo echara de casa y el posterior deceso de esta en 2017. Así, el ocaso de una de las luminarias más admiradas de Hollywood quedó retratado en estas imágenes, pues ya no era contratado tras desatarse el escándalo. Un extraterrestre se apoderó de mi radio. ¿Por qué lo hizo? Preguntarán y yo contestaré porque no los dejaba usar el teléfono. Wright falleció a causa del cáncer que padecía en su residencia de Hermosa Beach, en California, y de él queda el recuerdo de los 103 capítulos transmitidos por NBC de Alf como el punto más alto de su carrera artística. Maravillosos recuerdos de esa época de Alf. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene al punto. Buenas noches.